que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Esa noche se podía Esa cualquier noche, cosa ponernos la luz. que nos hubieran guindado todos. Extraordinaria pelea. Extraordinario. Bueno, ahí fue ya. Ahí donde usted pone a prueba hasta donde usted puede aguantar. Bien. Cuando usted quiere hablar de boxeo, Fernando, ¿quién te busca? A don Juan Carlos Tapia o a don Daniel Alonso, a don Jaime Dueñas. Esos tres son leyenda del boxeo. Bien. Mira, algunas cosas que usted debe saber para el día de hoy. Fernando, usted que le gusta la historia, usted sabe que el hundimiento del Titanic ha generado un nuevo turismo. Hay gente que paga decenas de miles de dólares por ir a verla. El pecio ese del Titanic. Y entonces hay el Ocean Gate, es un sumergible que se te lleva por la simple suma de $250,000. Nada, una bicoca de bolsillo. Y regresa. Pero en esta ocasión, desde el domingo está desaparecido, tiene oxígeno por 96 horas. Dentro de la tripulación se informa que hay un multimillonario inglés entre los 5 que van en este viaje. Un hombre que ha tenido experiencias en estas aventuras. El dinero es secundario para el que lo tiene. Exacto. Para los que no lo tenemos siempre será primario. Esto es una noticia que le está dando la vuelta al mundo. Sí, bueno, que el Titanic no fue sacado. Esto es una exhibición que hay. Está a 4.000 metros de profundidad. ¿Sí? Ahí está partido en dos. Y verlo nada más. Veamos algunas cosas que usted debe prestarle atención en el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con estas crisis en el hospital oncológico. Para los que hemos conocido el oncológico de primera mano, puedo decir que allí murió un hermano mío, Kerwin Blandón. Mi hermana Florencia es atendida allí, que sufre cáncer de la mama. Cuando usted va al oncológico, ahí se respira solidaridad. Todas las personas que están ahí son atentas al dolor suyo y usted hace el dolor suyo, de ellos, el suyo, y ellos hacen el suyo de ellos. Es la empatía y la solidaridad. Hay una cosa, una cosa de que usted entra, usted la siente. Digo con ellos de que nuestro personal técnico, los oncólogos nuestros médicos, nuestras médicas, nuestros analistas en patología, son las enfermeras, los técnicos, son hombres y mujeres de extraordinario conocimiento profesional. Cuando usted va a un oncólogo de esto y le dicen que usted tiene tal cosa, es porque la tiene. Son una experiencia. Entonces, ¿qué es el problema del oncológico? Lo oncológico es que es una institución, un hospital, que está viejo y está enfermo. Y entonces sufre de toda clase de problemas. No hay nada más costoso en la medicina que los hospitales oncológicos. Costoso en la preparación del personal, en la tecnología que hay que desarrollar, en la construcción. Recuerda que ellos manejan materiales radioactivos y la disposición de eso es costosísima. Sí. Y las medicinas que usan son costosísimas. Entonces usted verá ahora que fomentan todos la gente que dice alegremente, en cada provincia debe haber un hospital oncológico. La primera cosa que usted debe saber es que eso no es posible que sea. En primer lugar, ¿por qué? Porque no tenemos el material humano para tener un hospital oncológico en cada provincia. Es lo primero que debemos hacer. Lo primero que sí es cierto que debemos hacer es construir un hospital oncológico nuevo, con la ampliación y capacidad para atender y descentralizar algunas funciones de tratamiento a nivel regional, algunas, porque no tenemos personal para hacerlo. Y además recuerde que un hospital, lo que cuesta el hospital en inversión, cuesta mantenimiento y operación. Mantenimiento y operación. Hablo de un oncológico que debemos construir uno nuevo. Usted quiere saber de sentido humano, vaya al oncológico hoy. No hay duda de que el oncológico necesita 3, 4, 5, no sé los millones que necesita. Pero hay que entender claramente hasta dónde nosotros tenemos la sábana para responder. Les voy a dar un dato. Léase el editorial de La Estrella de hoy, escrito por Gerardo Berroa, que se titula El problema de los ingresos. Y usted se va a dar cuenta, en Panamá, que para poder hacer cualquier cosa, ¿qué necesitamos? Dinero. Plata.
Y entonces fíjense los datos que están en este editorial de Gerardo Berroa, que me gustó mucho, porque los ingresos de nosotros, la carga tributaria panameña, es decir, medida en términos del PIB, lo que recuperamos de ingresos, es de 7%. Hace una década esa carga era de 11,9%. De acuerdo al informe de la editorial, en ese periodo, la nación panameña, al caer esos 4 puntos en esta década, eso significó 3.000 millones menos de ingresos. ¿Se da cuenta? Y entonces esos 3.000 millones ahora, usted póngalo, ¿qué podríamos haber hecho con todo eso? Entonces, uno de los problemas no solamente es el problema de la transparencia del manejo de los fondos. El otro problema de nosotros es la carga tributaria de la República de Panamá es muy baja. Vamos a buscar algunos ejemplos. En Europa, en los países desarrollados, Fernando, la carga tributaria es del 30 a 40%. Empieza en el 23%. Sí. Empieza. Nosotros, en los países de intermedio como nosotros, está en 15 a 20%. La carga de nosotros es de 7% de ingreso. Entonces, no solamente se trata de manejarlo correctamente, sino también de que la carga tributaria la paguen los que tienen los ingresos. Claro. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a cargar en la base a quien es el asalariado. Es lo más fácil de cobrar. Que es lo más fácil de cobrar. Pero nosotros tenemos una gran fuga de pago de impuestos o lo que se llama la capacidad de cobrar de nosotros. Y la capacidad que tienen las empresas de evadir la evasión de impuestos es muy alta. Entonces nosotros tenemos que plantearnos ese primer problema. El segundo problema que tenemos que plantearnos es, estos nuevos ingresos deben ir destinados a algunas cosas, por ejemplo. Al problema de la salud, sí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del problema de educación, yo les quiero plantear algunas cosas importantes a ustedes. Nosotros somos un país de una gran industria marítima, pero nosotros no aprovechamos el valor agregado que genera tener el canal y tener los puertos aquí, porque no tenemos mano de obra especializada. Aquí todo el mundo quiere, este es un país de titulistas. Aquí lo que importa es el título más que el conocimiento. Y esta es una sociedad del conocimiento. Nosotros necesitamos terminales para atender barcos, para mantener barcos. Tenemos que preparar mano de obra para que estén dentro y atiendan todo este sistema logístico, que apenas lo utilizamos un 10% en términos de la hora agregada que podemos generar. Pero eso significa reformas profundas, institutos tecnológicos. Entonces, cuando hablamos de educación, no solamente se trata de tener más o menos maestros, más o menos profesores, se trata de tener una mejor calidad de educación, Fernando, adecuada a la capacidad de producción del país y de los recursos que el país requiere. Por ejemplo, usted siempre ha dicho, aquí se generan, en América Latina se requieren más de 3 millones de puestos de alto nivel tecnológico. No de ingenieros, sino de especialistas en cómputo, en arreglo, plomero, especialización en electricidad, especialización en refrigeración. Pero nosotros queremos ser abogados. Porque tú crees que Singapur nos está sacando de todo el este de Asia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la India. ese desarrollo. Entonces creo que cuando hablamos de la crisis del oncológico, tenemos que entender varias cosas. La primera es que el oncológico es una prueba de la capacidad humana del panameño y del extranjero que se atiende ahí. Y de la capacidad humana profesional de nuestros médicos, todos los que les mencioné, que atiende ahí. Pero además es receptáculo de donaciones que usted ni se da cuenta. Aquí hay hombres y mujeres que empeñan su esfuerzo, hacen colectas, dan donaciones, que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, lo que sucede es que ese es un hospital cuya estructura está enferma. El oncológico está cansado. Bueno, para que Está ustedes entender. sepan la edad que tiene ese edificio,
Pues Anastasio Somoza García murió ahí en 1956. Sí, ya ese hospital existía tal y como está. Y la estructura misma del hospital es una de las mejores estructuras, pero la tecnología moderna requiere de mayores espacios. Entonces yo creo que debemos dejar la demagogia a un lado e irnos al centro del problema. Nosotros necesitamos un oncológico más moderno, que esté ubicado, mire dónde está, yo no sé si ustedes han ido por allí, pero estacionarse allí, aunque usted tenga su carrito, aunque usted lo lleve un taxi, entrar a esa área en horas laborables es un desastre. Ahí está el oncológico, el MINSA, el Tribunal Marino, la Corte Suprema de Justicia, más abajo está el Canal de Panamá. Eso, y si usted se estaciona por allá, viene mojándose, porque la mayoría de la temporada de lluvia son altas. Y cuando usted se estaciona allí, la gente se estaciona en los dos carriles, uno para allá y para allá, y de pronto queda atrapado usted. Eso es un desastre. ¿Pero por qué? Porque se aglutina mucha gente. Entonces nosotros necesitamos la ciudad hospital, la ciudad gubernamental, para sacar todo eso de ahí y poner entonces eso y ver dónde ubicamos un oncológico que tenga, la primera cosa es acceso y segundo, estacionamiento y mejorar todo el servicio que nuestros médicos profesionales que están ahí hacen maravillas con lo que tienen. Porque hay de todo, psiquiatras, psicólogos, todo ahí. Ahí la gente se muere por atenderle a usted. Además técnicos nucleares, es decir, gente que Hay gente que sabe. O sea, es como el Gorgas, el laboratorio Gorgas. Ahí está un núcleo de la inteligencia panameña. Que 4, 5, 6 millones se necesitan. Yo creo que se necesitan cualquier cantidad infinita. Y lo van a usar bien. Y lo van a usar. Porque además, yo quiero que ustedes sepan que muchos panameños dan. Si usted quiere ayudar, lleve una sillita. Usted dice, bueno, ¿y por qué tenemos que regalar si el Estado puede? Es que cuando dejemos de opinar así, cuando dejemos de estar criticando por criticar, de lo que yo llamo los profetas del desastre, y seamos partícipes de esto, y logremos educar a nuestro pueblo. Ayer cuando hablamos de Colón, es fácil decirse, las bombas se taparon, ahora ¿quién las tapó? ¿Quién tiró toda esa basura allí? Nosotros drenamos los ríos, nosotros digo, el Estado hace un esfuerzo, ¿y qué hacen la gente? Tiran basura, pintamos y vienen los otros, los despintan y los rayan. Ponemos luminaria y las tumban para hacer fechorías. Entonces nosotros queremos echarle la culpa al Estado cuando una responsabilidad de eso es nuestra también. Y entonces estamos creando una sociedad de gente súper molesta, a tal punto que en nuestro país, que es un país de gente buena, se están provocando las confrontaciones por el odio racial, por el odio a las minorías. Usted tiene que ver los insultos que se están dando a gente porque tienen otras preferencias sexuales que nosotros. Entonces nosotros le decimos de toda cantidad de cosas y ellos a nosotros. Entonces hemos ideologizado un problema que en la práctica la ha llevado siempre una minoría y que somos la mayoría la que tenemos que garantizar que esa gente tenga sus derechos, igual que la salud. Entonces creo que en la medida que aprendamos a enfocar los problemas, que sepamos, si nosotros no entendemos el problema que tenemos, Fernando, más lo podemos resolver. Claro. Nosotros tenemos que sacar el oncológico. ¿Cuántas licitaciones se han hecho sobre eso? ¿Y cuántas veces se han impugnado? Ese oncológico incluso se pensó ponerlo en la ciudad hospitalaria. ¿De la salud? Sí. De la salud. Y se ha pensado ponerlo en diferentes lugares. Y nunca lo hemos hecho. Entonces ahora tenemos una crisis. Como tenemos una crisis del agua, no importa lo que le diga el IDAN, es que nosotros no tenemos agua para procesar cerca de donde usted está viviendo. Y donde usted está viviendo, lo que usted consume, usted lo desperdicia. Mire lo que está haciendo Honduras, Fernando. Estimados televidentes y radioescuchas. Están dando la instrucción de tomar energía y potencia de las empresas para darle a las residenciales. Cuando uno maneja una empresa, y a mí me tocó ser director
el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. A nosotros no nos interesaba que la gente tuviera alto consumo eléctrico residencial. Nosotros queríamos tarifas especiales para la industria, porque lo que a nosotros nos interesaba era que se generara empleo y que se racionalizara el consumo eléctrico. ¿Quiénes están hoy consumiendo más luz eléctrica en este momento? La clase media. Sus niños llegan de la escuela mientras usted está trabajando y usted está seguro que prenden el aire acondicionado y después se arropan. O se bajan a la nevera, a la refrigeradora y comienzan a conversar con la nevera, a mirar qué cosas se comen y están conversando. ¿Usted sabe qué es eso? Consumo. Exacto. Porque cada vez que usted utiliza el interruptor, usted está comprando. Lo que pasa es que usted no se da cuenta. Y entonces cuando le viene la factura, entonces manda a quien le está dando el servicio para donde no debe. Usted debe controlar, usted debe ahorrar. Igual pasa con el agua. Nosotros somos de consumo Irracional. irracional del agua. Hay una crisis de agua y estamos regando la planta. Y estamos lavando los carros. Entonces, todas estas cosas no las vamos a resolver mientras nosotros no tengamos, los panameños en general, una conciencia de que la construcción del Estado no es la responsabilidad de Nito Cortizo, como presidente hoy, ni mañana será del que se encargue el 24. La responsabilidad de la construcción del Estado es de todos. Y la medida de estar solamente buscando el problema economicista del salario nos está llevando a nosotros a dirigentes sin visión de las cosas que tenemos de cambiar en la educación. Yo cuando oigo los líderes educativos me preocupa que cuando usted le pregunta a ellos qué clase de educación necesitamos para los próximos 10 años, no lo vemos. Y cuando hablamos de agua, mire que hoy nuestros lagos también están bajos. Pero nosotros no tenemos una proyección de ahorrar agua, de cultivar agua, de mantener agua, y aplicamos en el Canal de Panamá una teoría que funcionó para principios, las primeras décadas del siglo XX. Pero ya en el siglo XXI, si nosotros, que le contaba esta mañana, que somos parte importante de la geopolítica mundial por ser uno de los estrechos de comunicación entre los dos grandes océanos del mundo. El único en el hemisferio occidental. Y que además lo necesita el Pacífico Sur. Si nosotros nos entendemos que ese canal de nosotros tenemos que modernizarlos y pensar en grande. Nosotros tenemos que pensar, ¿y por qué nosotros no tenemos un canal a nivel? Tenemos que pensar. Yo no estoy diciendo que hagamos esto, que lo estudiemos. Igual que pasa, cómo nosotros no somos capaces de tener en este país una mayor generación de empleo de alta tecnología. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos titulistas. Aquí cada no sé cuántos segundos se produce un abogado, se produce un experto en puertos que no sabe de puertos, pero ¿cuántos obreros especializados producimos? ¿Cuántos técnicos? ¿Dónde están nuestros institutos tecnológicos? ¿Dónde están nuestras sedes de investigación para la tecnología y la formación de la inteligencia artificial? Tenemos grandes muchachos con esas preocupaciones, pero no colectamos ese talento, no lo recogemos. Estamos como diría alguien, pensando en nuestra gentita del colectivo. Sí. Nosotros tenemos que pensar en el país y en el futuro que le queremos dar a nuestros hijos.